Saludos mis hermanos, Dios le bendiga de manera especial. Te habla el pastor Apocalipsis Ogando Morillo con nosotros. Saldrá Ogando para servirle, pastor de la misma iglesia y de dos pastores, una misma iglesia. Una misma iglesia. Ustedes se preguntarán cuál será el tema de hoy que estaremos tratando. O sea, ¿cómo así que dos pastores? ¿Pastor y copastor o pastores con el mismo nivel? Pero sobre todo, en una iglesia local. Y este será el tema principal del día de hoy, que formará parte de este repertorio de preguntas que le estaremos haciendo a mi hermano y pastor Sadrat. Reitero que pastoreamos juntos la misma iglesia. Esta iglesia tiene como nombre Iglesia Bíblica Evangélica Efesios 2.8. De manera abreviada, ¿cómo es que le llamamos? IB, correcto. Así que pónganse cómodos porque esta entrevista estará de maravillas. Que Dios le bendiga. Vamos a esto. Pastor, ¿en qué consiste la pluralidad pastoral? La pluralidad pastoral, como su nombre lo dice, es más de un pastor. Esa palabra plural significa más de uno. Es más de un pastor en una misma iglesia. O sea, más de un pastor en una misma iglesia. Sí, más de un pastor en una misma iglesia. 2, 3, sin importar el tamaño que sea. Me explico, si la iglesia tiene 20 personas, 10 personas, debe de tener más de un pastor, mínimo 2 pastores, máximo pues lo que la iglesia le permita tener, pero debe de ser más de un pastor en una misma iglesia. Eso es lo que significa la pluralidad. Y que cabe señalar que no es un pastor y un copastor, no, son más de un pastor con la misma autoridad en el Señor. O sea que si la iglesia tiene 3 pastores, los 3 tienen el mismo nivel de autoridad en la iglesia, el mismo nivel de responsabilidad y compromiso. Sí, no hay uno que está... ¿No hay un pastor principal? No, no hay un pastor principal, eso no existe, sino más bien la pluralidad en, ¿verdad? La pluralidad en paridad, que sería la palabra. Es más de uno, no hay uno por encima de otro, ambos no van a tener el mismo nivel de compromiso. Tú vas a tener un pastor que tal vez está ya bivocacional, que en un trabajo de 8 a 5 de la tarde no tiene todo el tiempo para estar en la iglesia. Sin embargo, la iglesia pudiera de alguna forma, pues a otro, tenerlo a tiempo completo. Pero vamos a hacer una pausa ahí, porque más adelante vamos a hablar acerca de ser bivocacional, para definirlo como tal. Pero antes de eso, usted hablaba que la pluralidad pastoral consiste en más de un pastor y que estos tienen el mismo nivel de autoridad. Pero yo le pregunto, usted mencionaba también algo que me hizo ruido, que no importa la cantidad de miembros que tenga esa iglesia. O sea, puede tener 20, 30, 50. Pero yo pongo el escenario un poco más crítico. Digamos que es una iglesia que está iniciando, un campo blanco, como por lo general se conoce. La persona que va a ir al frente de ese campo blanco, lo ideal es que desde cero, iniciando la obra, arranquen con una pluralidad pastoral, encima de un pastor, 2 pastores, aunque todavía no haya miembros en la iglesia. Efectivamente, pueden empezar así. De paso, cuando se trabaja en pluralidad, esa iglesia no va a empezar desde cero. Ya hay un liderazgo compartido, la familia de esos 2 pastores ya están sumando parte de esa iglesia, más otros amigos que van a invitar, porque esa idea primero nace en el corazón de Dios, el levantar su iglesia. Segundo, hay una iglesia detrás que va a enviar a esos pastores. No es 2 amigos que dicen, vamos a levantar una iglesia y vamos a empezar como pastores. Eso no surge de la noche a la mañana. Debe de haber una iglesia, por lo menos, si se quiera decir iglesia madre o iglesia referente, que envía a esos 2 individuos, que lo puso ahí para pastorear, porque el pastorado debe ser un llamado interno y una confirmación externa por la iglesia local. Entonces, ya de paso debe de haber por lo menos un grupo de 10 o máximo 15 personas que va a haber en esa, dependiendo. Por eso se van en pluralidad. Yo había leído por ahí que cuando se va a establecer el pastorado, lo ideal es agotar una serie de pasos. En primer lugar, tiene que haber un llamado interno. Exacto. O sea, que eso lo pone Dios. De hecho, la Biblia cuando habla de que el que anhela o desea el obispado, buena cosa anhela. Y cuando esa palabra anhelo se utiliza en otros pasajes de las Escrituras, por ejemplo, dice que los que anhelan el dinero, es el que tienen ese deseo por el dinero, ciertamente es la misma palabra cuando se habla de anhelo para el pastorado, que es como un deseo incontrolable que Dios pone en el corazón del hombre llamado al servicio. También veo un patrón en las Escrituras. Aquellos que son llamados al pastorado, la iglesia local es quien lo autoriza. Sobre todo, ¿verdad? Es quien la ordena. La ordenanza pastoral es una iglesia local. Pero digamos que una persona
tiene el deseo, el anhelo de abrir una iglesia, de ir al frente de una comunidad que lo necesita, hay pocas iglesias y se necesita llevar la palabra de Dios. Pero esa persona que tiene ese anhelo necesariamente tiene que pertenecer a una iglesia local para que lo ordene, o él puede simplemente un día se levanta sin congregarse, sin pertenecer a ninguna iglesia. Quiero poner una iglesia porque tuve un sueño. ¿Es correcto eso, montar la iglesia directamente? ¿O tiene que haber una iglesia local que lo ordene, que vea si él cumple con los requisitos? ¿Y cuáles serían esos requisitos? Te lancé como 3 preguntas. Mucho. Mira, en primer lugar, así es como surge en nuestro contexto latinoamericano. Alguien viene y dice de la noche a la mañana, voy a montar una iglesia. Dios me dijo. Alquila una marquesina o en su casa, compra 7 sillas, 8 y se pone ahí a dar un servicio. O Dios me dijo, que es el famoso llamado. No debe ser así, porque por ende habrán excepciones, pero las excepciones no hacen las reglas. Correcto. Habrán excepciones de personas que empezaron con con las mejores de las intenciones, pero lo correcto es que haya una iglesia que te envíe. ¿Por qué? Porque eso cuida a ese individuo. Si él no tiene, por así decirlo, como llaman algunos, el síndrome del impostor, de que él cree que él tiene el llamado, de que él tiene la convicción de que Dios lo ha llamado, pero no hay una congregación que pueda decir, sí, verdaderamente este individuo tiene el llamado. Descuento, a mí me encanta cantar. Pastor, pero usted lo puso más difícil ahí. Porque usted me está diciendo con eso que el llamado no es suficiente. No es llamado, exacto, no es suficiente. Debe de haber una confirmación. A mí me encanta cantar, te pongo este ejemplo. Pero cuando yo canto en la iglesia, definitivamente los hermanos dicen, él no canta. No da para. Y a mí me encanta cantar. A veces en la intimidad, pues escribo ciertas canciones, compongo, pero lo dejo interno porque yo veo que ese no es mi llamado. Exacto. ¿Por qué no es mi llamado? Porque aunque yo tengo un anhelo fuerte por cantar, pues la audiencia me dice todo lo contrario. Usted como cantante es muy buen predicador. Eso es lo que la gente me dice. Entonces, vemos que el llamado no es suficiente, porque si nos vamos con algo que tú sientes, debe de haber una confirmación externa, una iglesia que está mirando, unos requisitos que están ahí en la Biblia, que que más adelante vamos a ir, creo que está en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y que Pablo dice, el llamado no es suficiente. Hay cualidades, características que hacen que ese hombre sea idóneo para pastorear a la iglesia. Si ponemos solamente a alguien con el deseo, podemos correr el peligro de poner a alguien que no tenga llamado, y eso puede atropellar a las ovejas más que alentar a las ovejas. Ese es el peligro. Una iglesia local que envía. Pastor, mire, a medida que vayamos avanzando en la pregunta, hermano, te voy a lanzar preguntas bucapié. Sí, no hay problema. O sea, quienes no sabemos si este video puede llegar a otras personas de diferentes culturas. Y va a llegar. ¿Verdad? Va a llegar a otros. Cuando nosotros hablamos de una pregunta bucapié, quiere decir de una pregunta caliente, una pregunta que necesita una respuesta inmediata y que puede confrontar. Usted me hablaba del pastorado, de la pluralidad pastoral, que aunque la iglesia se vaya a arrancar, tiene que ser más de un pastor, aunque haya 0 sillas, tiene que ser más de uno, y que esta autoridad es compartida. Usted sabe que en el contexto nuestro, en el contexto caribeño, principalmente aquí en República Dominicana, se tiene la idea que si el esposo es pastor, la esposa es pastora. Pero usted me la ha puesto difícil, porque me ha dicho que si una persona tiene el llamado y la iglesia lo confirma y arrancan la obra entre 2 pastores con el mismo nivel de autoridad, ¿qué pasaría entonces con las esposas de esos pastores? ¿Son inmediatamente también las esposas de esos pastores pastoras, o solamente el cargo aplica para ellos como pastor? Mira, hermano Apocalipsis, yo quiero ser sensible con esta tecla, con el tema del liderazgo, a quien Dios se lo ha dejado. Y desde el Génesis nosotros vemos que al hombre Dios lo ha puesto como la autoridad sobre toda la cabeza, de todas las cabezas que hay y que se derivan, los animales, los peces, las aves e incluso de la mujer. Y eso es algo que, querramos o no, está en la Sagrada Escritura. El orden divino, Dios crea a Adán primero y después establece a Eva. El trato de Dios del Antiguo Testamento siempre ha sido con el hombre, porque desde el Génesis Él dejó claro quién es el que tiene esa responsabilidad. En Génesis 2 y 3 nosotros vemos que es Adán, y a Eva se crea para ser una ayuda idónea, no uno igual, sino una ayuda.
Y esa es la parte que trae contradicción. A veces en algunos círculos no existe algo como el pastorado femenino, aunque nosotros vemos muchas hermanas que inocentemente se han atribuido el tema del pastorado, ese llamado exclusivamente para los hombres y no para todos los hombres. Okay. ¿Qué hace la mujer del pastor? Ayudar a ese pastor. O sea, que no es mi esposo es pastor, automáticamente yo soy pastor. No. Pues yo creo que pasa con... No es pastora, ¿no? Yo creo que hay un tipo de silogismo, de juego de palabras. Sí. Por ejemplo, Donald Trump toma Coca-Cola. Ajá. Apocalipsis Ogando toma Coca-Cola. Donald Trump es presidente. Ergo, Apocalipsis Ogando es presidente. No. Aunque tengamos cierta fascinación por la Coca-Cola, ojo, Coca-Cola no está pagando publicidad ni con la real, pero un ejemplo. Aunque Donald Trump y yo tengamos en común que nos guste la Coca-Cola como bebida gaseosa, no quiere decir que automáticamente por el hecho de que él sea presidente, yo, porque tenemos en común la Coca-Cola, sea presidente. Y creo que es la idea que usted más o menos trata de ilustrar. Si el esposo es pastor, no necesariamente quiere decir que la esposa es pastora. Mira, claro, creo que entendí la idea. Porque hay quienes nos van a decir, denos cita bíblica de eso. Dime dónde aparece un porque texto. Vamos para allá, vamos para la cita bíblica. Aparece un texto donde diga rotundamente que la mujer no puede ser pastora. No, nosotros tenemos claramente la Sagrada Escritura de manera implícita a quien Dios ha dejado el liderazgo. Dios llama a Adán y lo pone por la cabeza de todo. Empezamos desde el Génesis, ¿verdad? Que es el mismo argumento que utiliza el apóstol Pablo cuando manda al Génesis de quién tiene que ser pastor. Ante el capítulo 3 de Timoteo, ante el capítulo 2, y él dice la mujer fue el que pecó, no el hombre. Es el hombre a quien Dios ha llamado. Y vemos que Dios llama a Noé, no a su esposa. Dios llama a Abraham, no así a Sara. Dios llama a Isaac, no a Rebeca. Dios llama a Jacob, no a Raquel. Y podemos seguir. Dios llama a Moisés, no a Séfora. Dios llama a David, no a Betsabé. Dios llama siempre al hombre. Dios llama incluso a Samuel y no hacia Ana. Te va a meter un problema. Yo sé que es un problema, pero las Sagradas Escrituras que están ahí, hermano. E incluso cuando Cristo viene, Él no creó una asociación mixta para repartir el liderazgo de la iglesia entre 12 apóstoles, compuesto por 6 mujeres y 6 hombres. Esa especie de equidad. No. Él puso 12 hombres comunes y corrientes. Llama Carto. Y nosotros vemos aún en el Nuevo Testamento que el liderazgo de la iglesia siempre estuvo a fin de un hombre. No porque haya sido machismo, no porque la cultura judía, porque en el principio lo que Dios estableció fue así. Sí, es que nosotros vemos. No nos vamos desde el principio. Como bien decimos, ese orden lo vemos desde la creación. Claro. Pero mire, yo sé que hay, por ese tema y principalmente acerca del pastorado femenino, hay mucha tela por donde cortar. Tal vez eso sea la parte más controversa de este video. Y lo que la gente empiece a repotearlo sería, o a compartirlo, mejor dicho. Eso va a ser lo más morboso, pero es la escritura. Es la escritura que lo dice. Ya más adelante pudiéramos abrir un segmento solo tratando el tema del pastorado. Déjenlo en los comentarios ahí mismo. Que comenten. Sí. Pastor, siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que el liderazgo de la iglesia en torno a la pluralidad sea compartido? ¿Cuál es la importancia de ello? Y ahí mismo esa pregunta va acompañada de otra. ¿Cuáles serían los riesgos de no seguir ese patrón? Yo recuerdo época que muchos antes, digo que le digo a poca porque ese es como el apodo nuestro. Hace mucho tiempo nosotros escuchábamos a los pastores, de paso yo escuchaba muchos pastores buenos, con las mejores intenciones, que decían: nosotros los pastoreamos a ustedes. Ustedes nos cuentan sus problemas. Son clásicos. Ustedes nos dicen sus inquietudes. Ustedes nos hablan de sus debilidades. Ustedes nos están, el pastor los pastorea a ustedes. Pero es a nosotros los pastores. ¿Quién nos pastorea? ¿Quién nos pastorea? Cristo. Y daba esa percepción de que los hermanos en la iglesia, nadie podía corregir a ese hombre que es falible. Es decir, tiene errores, tiene debilidades, tiene pecado, tiene vida de mejoras en su vida, que el Espíritu Santo va trabajando en una santificación progresiva. Pero la percepción que la iglesia se llevaba errónea era de que, bueno, nadie puede corregir al pastor porque él es la máxima autoridad. Y ese es el problema. Si esa iglesia necesita ser pastoreada, tú y yo como pastores necesitamos ser pastoreados. Ese pastor necesita ser pastoreado. ¿Quién lo pastorea?
Y ahí vemos a la segunda pregunta, el peligro de que ese hombre no tenga a quien rendirle cuenta, no tenga a alguien a que él sienta que está por encima de él, no tenga a alguien que lo pueda confrontar. Esa iglesia va a caer en un legalismo, en un autoritismo, en lo que nosotros vemos en una dictadura, que lo que ese hombre que se puede equivocar, y todos los pastores hemos cometido errores, pues cuando él no tenga nadie que lo confronte, cuando él diga algo, la iglesia va a ver que tal vez no está mal, que está mal, y no puede de alguna forma llamarlo a corrección, porque ese hombre es un pecador, Apocalipsis. Eso le iba a decir. Al igual que tú y que yo. Yo creo, hermano, que si hay algo que nosotros debemos comprender como líderes, claro, es que nuestro quehacer teológico parte desde la caída. Sí. Tenemos la redención por medio de Cristo, pero donde comienza todo es desde la caída. Hacemos teología, desde la caída enseñamos doctrina, desde la caída discipulamos. Nuestros corazones son caídos, constantemente tenemos que lidiar con el pecado. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos a un pastor que es un llanero solitario, como bien usted decía, hermano, que no hay a quien él pueda rendirle cuenta, sino que él es su juez y él es su abogado y su relación es directamente con el Señor y no hay quien siquiera lo cuestione. Sí. Se corre entonces así el riesgo de caer en errores que no son saludables para la iglesia. Efectivamente. Para ponerte un ejemplo, hermano, tenemos casos puntuales que se han dado de abusos dentro de la iglesia, sí, que tristemente han salido a la luz, ¿verdad? Sí. Han pasado a la palestra pública. ¿Por qué? Porque son tipos de pecados que tienen que ver con leyes. Han cometido abusos, ¿verdad?, de esa índole, para que no nos censuren el video. Exacto. Abusos, ya ustedes saben. ¿Por qué? ¿Quién pastoreaba a ese individuo? ¿Quién le decía no pase tiempo con estas hermanas, sí, de cierta edad? ¿Verdad? Fulano, mira, considero que ese lugar de reunión no es el apropiado. Yo una vez escuché al pastor Miguel Núñez decir que cuando ellos estaban en la construcción de la iglesia, de su iglesia, él dio la idea de que los cristales, ellos también creen en la pluralidad del pastor, aunque nosotros veamos a Miguel Núñez como figura principal, Miguel Núñez se debe, sí, a un cuerpo de pastores que tiene Eduardo Saladín, y él decía, en la iglesia local, en el salón especialmente de reunión, de consejería, nosotros no tenemos paredes, sino que tenemos cristales. Estos cristales son totalmente transparentes. Sí. De manera que el que entra a la iglesia y nos ve con una pareja o tiene acceso a ver lo que está ocurriendo allí dentro. O sea, que no hay ese nivel de privacidad. Porque, caramba, muchos casos se han dado. Sí. Muchos casos se han dado. Yo creo que esos son uno de los riesgos para salvaguardar también el corazón del pastor. Hermano, cuando nosotros los pastores, creo que viene al tema, nosotros hemos perdido la cultura de confesión de pecado. Sí, hermano. Le hemos dejado eso principalmente a la iglesia católica. No, alguien cometió un pecado, ve, confiesa del sacerdote. Pero como hermanos en Cristo debemos reconocer un principio. Debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Tú le confiesas tu pecado al pastor, pero ¿a quién el pastor le confiesa su pecado? ¿A quién el pastor le dice con qué debilidades batalla cada día, como todo creyente? ¿Verdad? Pero cuando hay una pluralidad, hay más de un pastor, la carga es compartida y la confesión es mutua. Porque automáticamente yo te veo a ti, ¿verdad?, que de alguna manera algo que te pueda afectar, mi hermano, mira, tienes que cuidarte, podemos hacerlo de esta manera, y viceversa. En eso consiste. Yo creo que eso sería uno de los beneficios. Sobre todo, hermano. Hermano, ¿tiene algo que agregar ahí? El cuidar, como bien tú has dicho, el cuidar. Cuando yo estoy bajo una pluralidad, yo tengo hombres a quien rendirle cuenta, hombres con quien abrir mi corazón, hombres que están a mi lado, no obviamente para martirizarme, sino para ayudarme y también para cuando lleguen esas ideas locas, tengan cómo agarrar. Nosotros vemos incluso donde pasa en el tema de la gobernanza de un país. Nosotros tenemos un poder judicial, un poder legislativo, etcétera. El presidente no es que toma toda la autoridad. Tú mencionabas a Donald Trump ahorita, y Donald Trump cuando va a la guerra no es él. Hay un congreso
que está compuesto no por personas de su propio partido, sino por personas contrarias al otro partido. E incluso eso es bueno. ¿Para qué? Para que ambas partes tengan un criterio y sean más objetivos al momento de tomar una decisión. Cuando hay un liderazgo autoritativo en la iglesia, un solo pastor, que los diáconos, y esto me da pena, Apocalipsis, diáconos están pintados en la pared, no son tomados para ellos confrontar, no, es como para decir que tenemos gente ahí. Los diáconos son los que básicamente en esos grupos es lo que recogen las sillas, son mujeres. Pero cállese que usted no es pastor, en el peor de los términos, a veces son de alguna forma marginados. Y otro cargo que no aparece en las Sagradas Escrituras, pero que nosotros no hemos inventado, que es el copastor. En la Biblia no se habla de copastor, pero el pastor hoy en día ha sacado el copastor como para decirle, sí, él está inferior de. Incluso en algunas iglesias, cuando ven al copastor es como no ver a nadie. Es alguien que está ahí, en silencio. No, es que hay hermanos que, por ejemplo, el pastor está de viaje por alguna razón, el pastor principal, y dice, ¿y quién va a predicar ahora el domingo? El copastor, yo no voy. Yo no voy. O sea, se me murió un primo, o ese día se me va a morir un primo, o hay una actividad para no siento, ¿por qué? Porque no se le ha dado el mismo peso de autoridad que debería de llevar. Y cuando estamos hablando de pluralidad de pastores, no estamos diciendo, sí, pero aquí hay un copastor en la iglesia. No estamos hablando de copastor. Estamos hablando de que ese hombre tiene que subir al mismo pedestal en la que tú estás. Se habla mucho en la universidad que utilizan el tema de andragogía sobre la horizontalidad del liderazgo. Y la pluralidad trabaja en una horizontalidad, no en un esquema vertical, donde tú estás allá arriba y yo estoy aquí abajo. Y eso es lo que nosotros vemos, repito tristemente, que no suena esto como un cliché, en las iglesias populares evangélicas. Un liderazgo vertical, donde el líder está allá arriba y todos estamos aquí abajo. Sin embargo, en un liderazgo horizontal, todos estamos a la misma altura. No hay nadie por encima de nadie. Y a veces el hecho es de que uno de los peligros que representa es que ese pastor no quiere tener a alguien que esté por encima de él porque no va a controlarlo. Él pudiera verse como que pierda liderazgo, cuando es todo lo contrario. Recordemos que estamos nosotros sirviéndole a la novia de Cristo, que es la iglesia. Dentro del tema del liderazgo, volvemos al llamado. Ya estamos de acuerdo en que lo saludable para una iglesia inicial es que haya más de un pastor y que este liderazgo sea compartido. Evaluamos un poco, o dimos pincelada del rol de la esposa en el proceso de plantación de una iglesia. ¿Cuál es el papel de la esposa en el contexto de la iglesia? Que ella no era pastor. Ella no era pastor. No, ella estamos de acuerdo ahí. Y vamos a hacer un programa para ello. Pero yo voy a decir algo. Vamos a pintar el siguiente escenario. Digamos que, qué sé yo congrego en una iglesia local, los hermanos ven esos carismas en mí, esos dones, ven el llamado, el trato, el nivel de consejería, la capacidad de la homilética, de preparar un sermón, la capacidad de la enseñanza. Esos dones ahí los hermanos lo van viendo, ¿verdad? Hay un llamado que va ardiendo como una antorcha, va creciendo hasta convertirse en un volcán en mi corazón. La iglesia está de acuerdo, lo ven. El llamado lo siento, es evidente, pero hay algo más difícil. Y aquí entra en juego la esposa. Digamos que la iglesia está de acuerdo, digamos que yo estoy de acuerdo. ¿Y qué sucede si la esposa, pastor, no está de acuerdo con que yo sea pastor de una iglesia? No está llamado. No está llamado. ¿Cómo así? Simplemente no está llamado, porque nosotros vemos que en la misma característica que se nos da a nosotros de alguien que tiene un llamado al pastorado, Timoteo 3, ahí en ese capítulo 3 dice, el que no puede gobernar su propia casa, tampoco la iglesia del Señor podrá. Bien, que tenga a sus hijos en sujeción, que pueda ser líder de su hogar. El liderazgo empieza en nuestro hogar y luego se ve reflejado en la iglesia. Si la iglesia está de acuerdo que ese hermano tiene el llamado y él está de acuerdo que tiene el llamado, si su hogar no está de acuerdo, dice el Señor, primero organiza tu hogar y después venga el liderazgo. Pero pastor, ¿pero qué pasa? No, hermano. Pero tuve un sueño, revelaciones, el profeta me dijo, primero tu hogar. Y ese es el problema. Pero el llamado está en mí, pastor. O sea, si mi esposa no quiere que se someta a lo que Dios dijo, porque tenemos un caso, ¿verdad? Digamos,
A los apóstoles, cuando se le prohibió predicar en cierta región, porque le estaban acusando de sedicionistas, de alborotadores, los mandaron a callarse. Y el argumento de ellos fue: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. No estaría el pastor teniendo un llamado genuino por Dios, viendo la iglesia esos dones ahí, y la esposa ponerse en contra, ¿no estaría él yendo entonces de manera directa en contra de la voluntad de Dios? Mira, en primer lugar, el ejemplo que tú pusiste no es de liderazgo. Estamos hablando de la predicación. Ese ejemplo era que ellos querían predicar y lo mandaron a callar la predicación, que son dos cosas diferentes. Exactamente. Bien, eso no está hablando de liderazgo dentro de la iglesia. Lo que sí nosotros tenemos que medir es de dónde habla acerca del pastorado, que es en el capítulo 3 de Timoteo. Y creo que en Tito 1 también nos habla acerca del liderazgo y te dice cuáles son las cualidades. Y una de ellas intrínsecamente, y que no son separables, es que él debe de gobernar bien su propia casa. El problema que tenemos hoy en día es que tenemos pastores que tienen muy buen testimonio en la iglesia, un estilo de vida ejemplar, pero su familia es un desastre. Lo que la Biblia lo manda es: suelta el pastorado y ve, organiza tu casa. Correcto. El que no, y lo dice textualmente, Timoteo 3, el que no puede gobernar bien su casa, tampoco la iglesia del Señor podrá. Imaginemos que tú estás pastoreando y tu esposa no quiere que tú seas pastor. Cuando te toque ir a la casa de una hermana a dar una consejería, tú te vas a ir solo. Tú debes tener esa mujer ahí que te está ayudando. No, yo no voy. Como tú te metiste en eso, resuelve tú. Entonces te va a ir mal la carga. Sin embargo, esa mujer va a estar ayudándote ahí, aconsejando a otro, orientándote cuando tengas que moverte a muchos lugares. Si esa mujer no está afín contigo, está en contra de ese ministerio, entonces tú estás luchando con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios primero es tu hogar. Lo ideal, hermano, es que tú renuncies al pastorado o le hagas una pausa hasta que Dios trate con esa mujer. Si Dios nunca trató con esa mujer, es claro, tú nunca fuiste llamado. Y de hecho es interesante porque, citando a Miguel Núñez, cuando él, antes de él establecerse como pastor, o antes de ordenarlo como pastor, él tenía el llamado interno, la iglesia veía esos dones, y él le decía a la esposa, Katy: yo creo que Dios me llamó a pastorear en la iglesia de Santo Domingo. Y la esposa declaraban de venir a Santo Domingo. Era una batalla que decía: no, yo no estoy de acuerdo en que tú seas pastor. Y él: no, pero es que Dios que el llamado. Sin embargo, él lo que hizo fue que detuvo por un tiempo el lanzarse como tal, dedicó tiempo a la oración, y dentro de sus oraciones estaba en todo momento: Señor, trata en el corazón de mi esposa, porque si realmente tú pusiste ese llamado en mí, y yo creo que va a pasar con la mayoría de aquellos que están siendo llamados al ministerio, si tú lo hiciste en mí, lo vas a hacer en mi esposa. Y cuenta Miguel, que sin él esperarse en un día, ella le dice: mira, yo creo que sí, que todo para pastor, cuenta con mi apoyo. Y entonces vinieron a Santo Domingo y plantaron la iglesia. Y eso es parte de el liderazgo, debe ser una ayuda. Recuerda, volvemos al Génesis. Dios miró a Adán solo. Adán necesitaba una ayuda idónea. Y ese es el rol de la mujer en el pastorado. Es ayudar a ese hombre, equipar a ese hombre, ser de aliento a ese hombre que tiene ese llamado. Exacto. Eso es lo que hacen nuestras esposas. Creo que sería lo correcto. Ya continuando en el mismo tema del liderazgo, digamos que un hombre siente el llamado, tiene la confirmación de su esposa, la confirmación de la iglesia, el llamado está en él. ¿Qué consejos prácticos tú le dieras a ese hermano como tal? Te escucho. Lo primero es que no te lances. Bien, que eso es lo que la mayoría hacemos por error. No te lances de inmediato a alquilar un local. Conseguí un local, hice un lío sin poder, ¿cómo que se llama esto? Los depósitos. Los depósitos, y busqué 4 sillas. Recuerda que hemos mencionado que el llamado interno va a la par de una confirmación externa de la iglesia local. Estamos hablando de un individuo que se congrega. Él siente que tiene el llamado, la esposa también ve que tiene el llamado, la iglesia ve que tiene el llamado, la iglesia te va a adoptar y la iglesia te va a respaldar. Lo primero es que tú puedas hablar con los pastores de tu iglesia, el pastor de tu iglesia, y decir: yo tengo el llamado, tengo tal visión, y antes de que te envíen, vamos a alquilar un local, lo que sea, es primero tú ver el liderazgo, no desde donde tú lo estabas viendo, que era desde un banco, como un miembro común y corriente,
sino que tú empieces a pastorear en esa iglesia local, que te pase ese consejo de ancianos, de pastores, a ver cómo son las partes administrativas, cómo se manejan las reuniones, cómo se manejan los problemas que se levantan en la iglesia, para que tú vayas teniendo experiencia, ya no como un miembro apocalipsis que estaba ahí sentado y que mañana lo tiramos ahí a pastorear. Ok, tú tienes el llamado, tú tienes la confirmación, pero tú vas a cometer errores si tú no ves cómo otros lo hacen. Entonces tú tienes que ser discípulo primero, antes de ser líder. Entonces, lo ideal es que tú en tu iglesia local, si la iglesia está convencida de que tú tienes llamado, empieces a pastorear desde ahí. Empieces a ver con esos hermanos como un tipo de pasantía pastoral en tu misma congregación. Cuando tú vayas a la práctica, ya sabes lo que va a hacer. Que muchas veces lo que se hace es que se envía a ese hombre que usted también tiene llamado, pero ese hombre comete errores en el camino y va a cometer, aunque haya recibido una pasantía pastoral, lo va a hacer, pero si recibe primero un conocimiento previo y una práctica propia, los errores serían menos. Ok, eso. Para concluir, digamos que está el otro escenario, no de aquel que siente el llamado, que va a dar el paso, acompañado de otro hermano también con el mismo nivel de compromiso y responsabilidad, sino que ya está en el lío, como decimos. Sí. O sea, ya abrió la iglesia, ya compró la silla, ya está al frente de la obra, ya está dando culto. Ya le dicen pastor. Ya en la calle le dicen pastor, y en la comunidad lo conocen como tal. ¿Qué consejo usted le daría a ese pastor? Bueno, nosotros tenemos un caso de muy conocido, el príncipe de los predicadores, que fue Spurgeon. Spurgeon a los 17 años empezó a predicar una mente horrible. Spurgeon no recibió una capacitación académica, pero seamos honestos, nosotros no somos Spurgeon, y eso es la excepción a la regla. Si ya tú estás en el lío, como decimos, si ya tú estás en el llamado, lo ideal es que tú puedas recibir una capacitación, ya sea de manera formal, yéndote a un instituto bíblico, un diplomado pastoral, que hay muy buenos lugares, investiga, ya sea online, en línea, o ya sea presencial, o que tú te hagas de muy buenos libros, de manera autodidacta. Cuesta un poco más porque tú vas a estar tomando aquí, las ideas no están organizadas, tú eres que está organizando, pero sí o sí a poca necesitas una capacitación, necesitas por lo menos ver cómo eso funciona, porque puedes, repito, cometer errores, y te lo decimos por referencia. Nosotros empezamos igual, y levantamos la iglesia y después queríamos ya desertar en el camino para hacerlo mejor, pero ya tú estás ahí en el lío. Capacítate. ¿Qué hemos hecho nosotros? Seguir capacitándonos. Y el siervo de Dios sí o sí debe de estar constantemente estudiando, constantemente, más redundancia, capacitándose. Exacto. Así que, sin más, mis hermanos, hasta aquí ha sido esta breve charla acerca del liderazgo pastoral. Sé que van a surgir preguntas. Los temas que vamos a tratar, quiero que ustedes también sean partícipes. Si comenten en la caja de comentarios de qué tema les gustaría que tratemos. Tenemos que hablar acerca del pastorado femenino. Tenemos que hablar. Eso viene. ¿Y cuál es el rol entonces de la esposa del plantador en el contexto de la plantación de iglesia? O sea, son varios temas a seguir. Así que estén atentos, activen las notificaciones y que Dios le bendiga. Pastor, ¿algo? Amén, amén. Que suscríbanse si no lo han hecho, conéctense, comenten, comparten. Si hay algún pastor o alguien que tiene el llamado, envíenle este video, tal vez puede ser de gran orientación y de ayuda. Y nos van a ver más a menudo por aquí con temas como estos. Así que ya saben, Dios le bendiga a mis hermanos y Dios le guarde. Amén.